Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy Avi Calpa y aquí hablamos de libros de terror. Y en concreto, como han visto en la descripción, vamos a hablar hoy de Dientes Rojos. Vamos a hacer la reseña de Dientes Rojos, de la nueva novela de Jesús Cañadas, que es ese tipo de libros que me ha volado muchísimo la cabeza y que me ha provocado un pequeño bloqueo lector, puesto que desde que lo terminé la semana pasada he sido incapaz de concentrarme en ninguna otra nueva novela porque realmente estoy impactado con el contenido de esta historia. Si quieren saber por qué, vamos a empezar este vídeo porque yo creo que es ese libro que tienes que aprovechar en estas últimas fechas del año para pedirlo a los Reyes Magos, pero vamos, ya. Dientes Rojos de Jesús Cañada, no se lo pierdan. No sé si ustedes conocen a Jesús Cañadas, pero aquí en España es una de las joyitas que tenemos del terror, de la literatura de terror. En principio, este hombre que nació en Cádiz en 1980 tiene varias obras publicadas, tiene 4 o 5, y de las cuales yo tenía 3 en casa, a las que prácticamente no le había hecho ningún caso. Y eso que mi pareja insistía una y otra vez en que tenía que leer Las 3 muertes de Fermín Salvochea, y sin embargo, eso que no vas encontrando el momento adecuado para lanzarte a por ella, y aproveché que había sacado esta novela del Dientes Rojos para hincarle el diente y, nunca mejor dicho, y pedazo de sorpresa. Ya tengo muchísimas ganas de adentrarme en esta historia. Para que se hagan una idea de la importancia que puede llegar a tener este hombre, es uno de los pocos autores, junto con Emilio Hueso, de los pocos autores españoles que han podido publicar en Valdemar, bueno, y por supuesto Pilar Pedraza, que tiene bastantes publicaciones con Valdemar. Pero bueno, me estaba refiriendo a la colección Insomnia, donde está Emilio Hueso y también estaba él con Pronto será de noche, otra de esas novelas que yo tenía de él y que ni siquiera le había hecho caso. A mí empezó a hacerme tilín este hombre, puesto que lo vi en una de esas charlas que hacía Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Hubo una de esas charlas en donde hablaba él con Nieves Mories y con, no recuerdo exactamente con quién más, y se dedicaba un poco a reivindicar la figura de la literatura de terror y a no camuflarla entre otros géneros. Sobre todo esa sensación de que parece que nos da miedo etiquetar unas obras como terror cuando realmente el objetivo o la manera que tienen de estar escritas pues está claramente inspirada en generar ese tipo de inquietudes, pero que había muchos autores que se avergonzaban de llamar a las cosas por su nombre y él lo defendía enérgicamente como diciendo, oye, escribes terror y déjate de estar con historias para hablar de los libros que estás publicando. Eso a mí la verdad que hizo que se me fijara mucho la atención en su nombre porque me parecía muy honesta esa manera de defender tanto el género que le gusta y ya empezó a tener en mi órbita. Pero a pesar de todo esto yo seguía sin prestarle demasiada atención porque es que al final te pones a leer tantos autores que se te quedan muchísimos pendientes, lo cual da bastante de reflexionar puesto que no nos damos cuenta de la cantidad de autores por ahí que nos van a encantar. A mí ahora mismo este tío ya me ha conquistado por completo. La cantidad de autores que hay por ahí desconocidos y que no le hemos dado la oportunidad porque siempre estamos repitiendo los mismos. Stephen King. El caso es que este hombre también se encarga de traducciones de muchas obras. Una de ellas es de los libros que más me ha gustado durante este año, sin duda, que es el de Los últimos días de Jack Sparks. Esta obra de Jason Arnold está traducida por el propio Jesús Cañada y además, y por esto fuera poco, este hombre se dedica pues, a guionizar series y a hacer un montón de cosas, con lo cual tiene bastante bien interiorizado por los mecanismos para hacer que las cosas funcionen y que vayan un poco sobre ruedas. Por cierto, él ha guionizado series como Vis a Vis, y no puedo decir absolutamente nada porque no lo he visto, pero bueno, que sepan que este tío es un culo inquieto y que no ha parado. Ya les digo que este tío es un culo inquieto. Y a pesar de haber nacido en Cádiz, bueno, a pesar no, ha tenido la suerte de nacer en Cádiz. De hecho, Las 3 muertes de Fermín Salvochea está situada en Cádiz. Pues este hombre se fue a vivir al principio a Italia y ahora está en Berlín. Y eso es bastante importante puesto que esta obra también está desarrollada o situada en Berlín y se nota mucho que conoce los lugares por donde se va moviendo y la verdad que es capaz de plasmarlos con una facilidad en sus obras que merecen muchísima atención. Este es en principio Jesús Cañadas y me alegra muchísimo descubrirlo a estas alturas porque tengo bastante material para indagar en todas las obras que ha escrito este hombre, pero ahora vamos a hablar de Dientes Rojos, que es lo que toca en este vídeo. ¿Y de qué va Dientes Rojos? ¿Qué es lo que ha hecho que mi cabeza estalle por todos lados y que no me vaya a cansar de recomendar esta historia en lo que queda del año y seguramente a lo largo del año que viene va a estar siempre en mi boquita cuando hablemos de una buena novela de terror? Pues en principio Dientes Rojos es una novela de eso, de terror, pero que está camuflada dentro de una novela de género negro. Porque en principio el argumento se va a centrar en un policía de Berlín al cual le asignan a un compañero con el que nadie quiere tener ningún tipo de trato,
para investigar la desaparición de una joven que está estudiando sus estudios ahí en una especie de colegio internado regido por monjas y que de repente esa chica desaparece. Y lo único que se encuentra dentro de su habitación es la presencia de un diente que está en el suelo con su sangrita ahí alrededor. Y estos tíos pues se dan cuenta de que esa desaparición pues no parece demasiado optimista, no parece que sea un caso de que simplemente me he ido a dar un paseo por ahí, sino que realmente están preocupados porque creen que le ha pasado algo a esta mujer. A partir de aquí, nuestros dos policías van a tener que desentrañar qué misterio se oculta en esa desaparición y ya les digo que se van a meter en unos mundos muy turbios, en unas localizaciones angustiantes y por muchos momentos claustrofóbicas y van a descubrir cosas que es lo que van a convertir esta novela en algo inolvidable y realmente muy, muy terrorífica. Una de las características más importantes que tiene esta historia es el desarrollo de sus personajes, de los cuales voy a hablar poquito porque lo bueno es ir descubriéndolos poco a poco. Tenemos a nuestro protagonista, tenemos a nuestro policía, a Lucas Koyak, que en principio va a ejercer ese papel de policía novato, que no lo es tanto, pero sí es un poco el que va a llevar el desarrollo de esta investigación con unos principios muy férreos, pero que es un personaje muy, muy, muy profundo, que ya lo vamos descubriendo tan solo en el primer capítulo, como su manera de pensar es bastante compleja e inquietante, porque la verdad que al ver todo desde su propio punto de vista, vamos descubriendo que no es un personaje del todo bondadoso, sino que tiene unos claros oscuros ahí muy, muy, muy interesantes que se van a ir desarrollando a lo largo de la novela. La verdad que tan solo va a hacer falta leer los dos primeros capítulos para ver que este tío, a pesar de que nos identifiquemos con él, a pesar de que sea el protagonista, pues es un pedazo de... Bueno, ya ustedes lo van a ir conociendo porque la verdad que es un personaje muy interesante, muy profundo, con un trasfondo detrás, con su padre, con sus vivencias, con todo ese pasado turbio que ha ido teniendo detrás, pues la verdad que es un personaje increíblemente bien desarrollado. Pero es que junto a este policía, junto a Koya, pues se va a encontrar su jefe, su mentor, un personaje al cual nadie quiere trabajar con él porque piensan que tiene la cabeza absolutamente destrozada porque es un pedazo de Terminator que tienen que verlo porque la verdad que el personaje más desagradable, safio, incómodo, ese personaje que no tiene escrúpulos absolutamente para nada, pero aún así es un personaje que tiene un trasfondo muy, muy, muy interesante, muy desarrollado y que a lo largo de la novela vamos viendo como que no todo es lo que parece y hay ahí mucho donde escarbar, lo cual hace que estos dos personajes fundamentales para que la novela funcione, pues son personajes profundos que evolucionan y que se convierten en inolvidables a lo largo de la trama. El tercer de los personajes es la ciudad de Berlín y la verdad que es un personaje propiamente dicho porque la verdad que está tan bien desarrollado, te da la sensación de que está caminando por esas calles y eso puede hacer que ese personaje también sea algo bastante inquietante y que tenga todo el sentido del mundo en esta novela. Dense cuenta que al igual que los otros dos personajes, la ciudad de Berlín en esta historia tiene dos caras. Tiene la parte luminosa donde los negocios parece que empiezan a brotar a su alrededor, donde parece que hay un crecimiento económico importante, pero cuando le giras un poquito la mirada vas viendo todas esas sombras, esas partes más decrépitas, oscuras, donde se esconde la parte más sucia de Berlín y que realmente es la que tiene bastante sentido dentro de esta historia. Una ciudad que en todo momento te genera cierta inquietud a la hora de pasar por esas calles y que además es fundamental para poder entender la complejidad de toda la historia que estamos leyendo y que la verdad que lo hace bastante más angustioso, la verdad, que toda la historia. El cuarto de los personajes tendrían que descubrirlo porque creo que forma parte de un poco de la sorpresa y además es la que un poco da sentido a toda la historia y que lo irán viendo. Pero bueno, avanzado la trama, cuando ya sus culillos estén así como muy apretaditos, pues irán conociendo otra parte de la historia que la verdad que es maravillosa. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en esta historia? ¿Por qué es tan fascinante? ¿Qué temas trata? ¿Qué hace que se diferencie muchísimo de otro tipo de novelas en que simplemente se dedican a entretener y a divertir? Porque no tengo ni que decir lo divertida que puede ser esta historia, pero en este caso Jesús Cañadas ha querido mojarse y hablar de muchísimas temáticas que son muy, muy interesantes. Que por cierto, no hemos hablado de cómo escribe este hombre. Telita la manera que tiene de describir la acción, los diálogos y las descripciones de todo aquello que está narrando en cada uno de sus capítulos. Es el tipo de escritor que consigue que tú no vuelvas a coger más un lápiz porque te das cuenta de que no vas a llegar a esa altura por mucho que lo intentes. Ya se nota que ahí hay demasiada experiencia plasmada en cada uno de sus párrafos porque
Cuando tiene que ir directa a la acción, pues se convierte sus narraciones se escribe de una manera muy frenética, con frases cortas, muy rápidas, confusas en muchas ocasiones. Incluso a la hora de describir una relación sexual, pues lo hace de la manera más sucia y bonita al mismo tiempo. Es increíble cómo escribe este hombre, la verdad, que a mí me ha encantado muchísimo. Los diálogos, las descripciones, cómo te detalla ciertos pasajes que son bastante macabros, cómo te lo detalla de una manera que se te antoja muy visual, que estás viendo en todo momento lo que está describiendo y telita las cosas que describe en cierto momento. Pero bueno, a lo que vamos, lo que este hombre quiere tratar yo creo que está bastante bien reflejado en el primero de los capítulos, que es un capítulo en el que voy a parar, voy a escribir un poquito de qué va ese capítulo para que ustedes puedan entender lo que se puede esperar y lo que no se van a esperar dentro de esta historia. ¿Y qué es lo que nos encontramos en ese primer capítulo? Les recomiendo que si tienen la posibilidad de leerlo, pues váyanse a cualquier librería, que son muy bonitas y son gratis cuando entras ahí dentro. Siéntense, cogen ese primer capítulo y lean para que sepan a lo que se van a enfrentar en esta novela. En principio, lo que nos encontramos en este capítulo es algo muy sencillo, y es el regreso a casa después de una jornada de trabajo de nuestro protagonista, de Lucas Koyak, y cómo él se dedica a divagar mientras va caminando, pero con una particularidad muy perturbadora, y es que lo hace siguiendo los pasos de una pequeña, bueno, una pequeña no, de una señora que está por ahí caminando tranquilamente, y él se dedica a recorrer los mismos pasos que está haciendo ella. Eso en principio no tendría mayor importancia, salvo que estamos escuchando sus pensamientos y vemos cómo va coqueteando con la idea de cambiar de acera en el mismo momento que lo cambia esa persona, o a lo mejor si se sube al metro, pues él se sube exactamente al mismo metro, con la terrible coincidencia de que esas dos personas van en la misma dirección a pesar de que no se conocen. Con lo cual, tú vas viendo como poco a poco la inquietud de esa mujer al ir caminando tranquilamente por esas calles se empieza a fraguar al ver que hay una persona por atrás que le está persiguiendo, y tú al mismo tiempo vas viendo esos pensamientos del policía en el que empieza a reflexionar que qué es lo que pensará la otra persona a la hora de estar siguiéndola a través de esas calles. Como verán, tampoco es que sea una cosa así muy de sobrenatural en ninguna historia, pero cualquiera de nosotros hemos tenido esa sensación inquietante de que nos están siguiendo, a lo mejor en algún barrio un poquito marginal, donde nos da esa historia de tener que estar mirando por si acaso hay alguien detrás de nosotros dispuesto a darnos un palo en cualquier momento. Pero tengan en cuenta que lo que está persiguiendo es a una mujer que simplemente va paseando por la acera y él está detrás. A partir de esto ya se puede deducir un poquito de qué va a ir esta historia, porque la situación que vive esta mujer, el miedo que le genera a ella caminar tranquilamente por la calle y tener que enfrentarse a esas historias de no saber en cualquier momento si simplemente por un propio paseo va a llegar viva a casa, o por lo menos va a llegar de manera más íntegra posible, pues de ahí van a surgir todos estos miedos y el tema central de la historia. Eso, que habrá muchas personas que dirán que es exagerado, que sean miedos no real, que siempre estamos hablando de las mismas historias de siempre, que aquí viene otro a contarnos las historias de que sí machismo, que sí feminismo, que sí igualdad y demás. No, señores, si no te gusta este tipo de temática, si tú consideras que todo esto es ficticio, pues pasa un poco de este libro porque no es para ti, no te va a interesar, vas a tener siempre los mismos pensamientos de que esta gente siempre está pensando con lo mismo. Señores, es una realidad, solamente hay que ver las estadísticas. Y ese miedo, esa terrible situación, pues aquí va a estar plasmada de una manera magistral, sobre todo cuando vais desarrollándola, pero ahí no quiero entrar porque creo que estaríamos hablando de unas especies de destripes fantásticos. Pero todo el núcleo central de esta historia va a ir en torno a esos miedos, a esa dificultad que supone ser mujer en el siglo XXI, aunque bueno, ser de mujer siempre ha sido una cosa como bastante más complicada. Pero bueno, toda la novela va a girar en torno a todo eso, a lo que supone la cantidad de feminicidios que han existido, la dificultad que supone para cualquier mujer realizar actos cotidianos que para ti pueden ser absolutamente naturales, pero que para ellas supone un auténtico trauma porque nunca sabes lo que te vas a encontrar en cualquiera de las esquinas, detrás de cualquier puerta, dentro de cualquier pared. Por ahí van a ir los tiros de esta historia y es lo que hace más estremecedora porque realmente es una temática que vivimos cada día, no hay más que poner las noticias para darnos cuenta de que por ahí van
los auténticos miedos, los miedos reales que existen en una sociedad como la nuestra. Pero no solo esto, Jesús Cañadas quiere aprovechar para soltarnos un montón de temáticas en sus novelas que a lo mejor son meras pinceladas, pero que si tienes los ojos bien abiertos vas a ir notándolas poco a poco. Aquí, por ejemplo, se habla mucho también del racismo, de la xenofobia, de darse cuenta que él es un español que está viviendo en Berlín y conoce de propia mano la situación de ser el extraño en una ciudad que aunque te acoja, pues te puede mirar un poco con unos ojos así un poquito recelosos. Pero es que también aborda la temática del acoso escolar, de lo que supone estar en una situación en donde o te unes al grupo o te mantienes apartada y asumiendo las consecuencias de todo eso. De una manera muy cruda, de una manera que el tío lo refleja en la novela, poniendo los pelos de punta por las consecuencias. Yo personalmente, por cosas que no me vienen a cuento, he vivido cositas por el estilo y créanme que aterra la idea de saber que te encuentras en una situación como esa y que al final tú como víctima tienes que ser la que tenga que tomar cartas en el asunto y los acosadores pues pasen un poquito de puntillas por todo esto. Es terrible todo lo que nos cuentan esta historia, la verdad. También habla mucho acerca de la concienciación social, de lo que debiéramos o no debiéramos hacer en una sociedad en la que a lo mejor la justicia no es tal y tienen que tomar cartas en el asunto, aún perdiendo todos los principios que tú tienes, pues este tipo de personajes, pues a lo mejor toma unas decisiones que son muy controvertidas, que puede que cuando las leas no te sientas a gusto leyéndolas, pero por ejemplo en el capítulo 2 ellos toman una decisión simplemente para evitar que se produzcan nuevos hechos delictivos, pues ellos deciden mantenerse al margen de la ley y tomar unas decisiones que a lo mejor son muy cuestionables, pero que te hacen plantearte un poco lo que es la justicia, lo que es la conciencia social y donde te deja ciertas ambigüedades morales que la verdad que son de lo más interesantes, porque todos hemos visto una situación parecida y realmente te planteas, ¿y si? ¿Y si? Y bueno, aquí por último también está metido muy de lleno lo que sería el empoderamiento femenino, la idea de que las mujeres son más fuertes de lo que nos podemos imaginar y que tampoco voy a entrar demasiado porque creo que esto lo irá descubriendo a lo largo de la novela y sobre todo en el último tercio donde vas viendo que las cosas a lo mejor no son como parecen y pueden ser muchísimo más chungas de lo que tú podías imaginar a lo largo del desarrollo de esta novela. Bueno, y si hasta ahora todo esto no les ha parecido suficiente como para convertirse en una novela de terror, no sé ustedes, pero yo como persona, como padre, cada vez que veo que mis hijos salen y llegan un poquito más tarde a casa, pues a mí se me ponen los pelos de punta. Con lo cual, imaginar todas estas cosas que van a ir ocurriendo dentro de esta historia, aunque no sea una novela de horror puro, sino simplemente de terror, de esta situación de que no sabes qué está pasando y la inquietud que te supone todo eso, si eso no les parece poco, la novela a lo largo de sus páginas se va oscureciendo muchísimo más y se va a adentrar en unos terrenos que ahora es cuando vamos a pararnos un poquito. Si han llegado hasta aquí, ustedes están interesados en la novela, si no les ha gustado lo que he dicho hasta ahora, pues ya habrán pasado del libro. Pero bueno, si han llegado al último tercio de la historia y han podido superar ciertos pasajes macabros que hay en la novela, como ciertas agresiones, la violencia intrínseca, el hecho de que te encuentres un diente tirado en el suelo, esas personas con las caras un poco deformes porque han sufrido ciertas vejaciones. Si hasta ahora has llegado hasta ese momento y lo has superado con el estómago un poquito revuelto y con la sensación de uff, esto me está pareciendo fuerte, te evita lo que espera en el último tercio de la novela, puesto que aquí se desata, el Jesús Cañadas empieza a ponernos una serie de historias. Vamos a dejar una historia porque todo lo que te cuento a partir de aquí sería destripar demasiado, destripar. Creo que, bueno, ya, destripar muchas cosas. Veremos momentos narrados de una manera muy explícita, muy incómoda de leer. Esos momentos en los que tú dices, hasta aquí hemos llegado. Cliff Baker es una nenaza cuando ves este tipo de descripciones y que encima todo eso está dentro del contexto de esa narración de horror que todos estábamos esperando y que se aleja por completo de esa investigación de género negro para adentrarse en esos territorios que los que amamos el terror, pues lo vamos a transitar de una manera absolutamente venerable. Y es que, señores, telita con esa última parte de la historia donde vamos a ver cosas que no vamos a hablar aquí, pero que tengo muchas ganas de comentarlas con cualquiera que haya leído la novela, puesto que realmente las ideas, los conceptos, lo que consigue
plasmar Jesús Cañadas en esa parte de la novela es absolutamente demoledor. Señores, es que no quiero adentrarme a describir exactamente aquellas cosas que nos vamos a encontrar en esta historia, pero les puedo garantizar que si ustedes aman las historias de Clive Baker, pues creo que podrán disfrutar muchísimo de esta última parte de la novela. Eso sí, y tengo que volver a repetirlo, toda esa parte, si ya la novela en sí era dura, toda esta parte es bastante... hay que tener estomaguito para leerlo porque las descripciones son muy certeras, son muy visuales y que te llevas a tu camita todas esas imágenes que se te van a quedar mantenidas durante mucho tiempo en la novela y que si te gusta este tipo de historias te hará las delicias. Y la verdad que están, es increíble. De hecho, me puse a mirar un poco las reseñas de muchas personas ahí en Goodreads y hay alguna que otra, sobre todo críticas de hombres, en donde realmente dicen que no tienen ninguna necesidad de estar leyendo este tipo de pasajes tan incómodos, tan violentos y tan sangrientos. Esos hombres pues dicen que no pueden leer esa historia y yo estoy seguro que habrán disfrutado muchísimo del American Psycho, por ejemplo. Y también he visto otras reseñas escritas con mujeres en donde dice que si a ti esto te resulta inquietante, pues no tienes que imaginarte lo que supone pasear a solas a las 4 de la madrugada por cualquier calle y verte rodeada por estas personas que no parece que tengan nunca buenas intenciones. Estamos hablando de que según tu grado de tolerancia esto te puede parecer muy chungo o te puede parecer bastante real. Así que lánzate si te apetece leerlo, ten el estómago bastante preparadito para ver lo que te vas a encontrar y prepárate a disfrutar de unos momentos auténticamente maravillosos. Por ponerle alguna pega a la historia, que la verdad que ya es hilar demasiado fino, vamos a poner que está demasiado orientada hacia lo que te quiere contar y se encarga de ponerte muchos ejemplos que un poco certifican unos conceptos que tú ya vas intuyendo desde el capítulo número 1. Aquí todo esto va a hablar de lo mal que tienen que pasar las mujeres en la sociedad en la que nos encontramos y casi cada capítulo resalta esa situación que tienen que enfrentarse pues, las mujeres y llega un momento en el que digamos que prevés un poco lo que se va a ocurrir en el desenlace. Eso no tiene por qué estar mal, la verdad que creo que si te gusta leer acerca de esta temática, pues lo vas a disfrutar muchísimo, te vas a sentir sobre todo identificada si este tipo de historia la has vivido en alguna que otra ocasión y no deja de estar mal, pero bueno, es para poner la única pega que podíamos poner a esta novela, pues es esa sensación de que está demasiado determinada en una dirección. Aunque sí es cierto de que no es una novela que se dedique a ensalzar la figura femenina porque aquí todo el mundo puede ser bueno, todo el mundo puede ser malo y hay pasajes en los que realmente no tienes muy claro lo que está pasando hasta que se te explica, que eso es fantástico. Por otro lado, hilando ya demasiado fino y en plan tiquismiquis, pues digamos que hay ciertos pasajes o la dirección en la que va la novela me recuerda mucho a una película francesa de la que no quiero hablar ahora mismo para no estropearles la sorpresa de esta historia, pero que es una película francesa que la tengo metida en la cabeza porque ha sido de las pocas veces en las que yo estuve a puntito de levantarme de la sala del cine porque ya no podía más con lo que estaba viendo. Con lo cual, aquí no es que sea lo mismo, pero el desenlace o la dirección a la que va esta historia, pues ronda esos pasajes y hombre, me encantó la película y aquí, por supuesto, también lo disfruté, pero como saben, cuando uno lee las cosas, pues la mente pues empieza a funcionar de una manera totalmente diferente a cuando te lo muestran de manera visual. Aquí es increíble. Y esas son las únicas pegas que le podría poner a esta historia, porque la verdad que es absolutamente redonda en todos los aspectos. Y vamos a concluir ya, vamos a decirles que seguramente Diente Rojo va a ser una de las novelas del año, firme candidata a obtener uno de los premios Gafas y Ojeras, que ya están por aquí, ya los tengo ya en mano y que se los puedo mostrar. Ya tenemos aquí los primeros premios Gafas y Ojeras que van en camino. Es una firme candidata a ganarlo a novela del año porque la verdad que me ha gustado muchísimo. Ya creo que las nominaciones van a estar a puntito de salir, pero vamos, tengo bastante claro que esa novela va a estar nominada seguramente a la mejor novela de terror del año. En principio la novela se va a llevar, por supuesto, sus 5 gafas, puesto que está escrita de una manera deliciosa, tanto a nivel narrativo, en donde nos va contando con total lujo de detalles pasajes que realmente ponen los pelos de punta y que se entienden de una manera muy visual,
que te llega incluso a tener que parar en ciertos momentos para entender ciertos conceptos que son complejos de entender, pero que los narra de una manera que tú al final lo asumes y te quedas tú como wow lo que está contando. Pero también sus protagonistas, cada uno de los personajes que aparecen en esta historia, pues se convierten en personajes muy ambiguos, imposibles de saber lo que van a hacer en cada momento, aunque lo vas intuyendo, y sobre todo que evolucionan. Lo que son al principio y lo que son al final son absolutamente diferentes, y además que el tío no se casa con nadie, con lo cual los personajes son absolutamente deliciosos. Vamos a ponerle 5 gafas, pero sin lugar a dudas. Y en cuanto al terror que da esta novela, le voy a poner 4 estrellas, puesto que si ya la parte en la que sería la novela negra, pues se genera una cierta inquietud ante lo que estás viendo, a pesar de que en algunos momentos puede ser un poquito tramposo con el punto de vista de nuestros protagonistas, pero estás viendo que ahí hay algo que no te está cuadrando, con pequeñas descripciones inquietantes, con ciertas apariciones que tú no sabes si son pesadillas o si son algo real, pero que poco a poco se van a ir desarrollando hasta que hacen todas sus apariciones. Y claro, esa parte es absolutamente demoledora y muy aterradora. Con lo cual nos quedamos entonces con esas 5 gafas y esas 4 ojeras, porque la verdad que la novela merece muchísimo la pena descubrirla. Ya está, hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado esta reseña. Les invito, si me hacen caso a mí, les invito a que vayan a buscarla porque la verdad que me ha gustado muchísimo. Ojo, no es una novela apta para todos los públicos, que sepan que es muy cruda, con pasajes realmente que hay que leerlos con los ojitos muy cerraditos porque acojonan, pero que en cuanto a la temática que tratan, en cuanto a la manera que está desarrollada, en cuanto a las sensaciones que te deja, en cuanto a su último capítulo que te elita con el último capítulo, pues es una novela que vamos, a mí me ha entusiasmado y se la recomiendo muchísimo. Así que ahí la tienen, espero que la disfruten, que me la comenten cuando la hayan leído. Por favor, no estropeen la historia a nadie, porque aquí hay muchas cosas que hay que ir descubriendo poco a poco y no me gustaría ver en el comentario pues algún pasaje, sobre todo de ese último tercio de la novela, en donde vamos descubriendo un poquito todo el pastel, que yo sé que todo el mundo quiere hablar de esas pequeñitas apariciones que nos vamos a ir encontrando, pero yo creo que es mejor que cada cual lo disfrute y que saque sus propias conclusiones. Estómago, hay que tener bastante estómago para leerla, pero es una auténtica delicia que les recomiendo muchísimo. Me voy a despedir ya, denle al me gusta si les ha gustado este vídeo, coméntenlo y compártanlo si les apetece. Soy David Calpa, estos gafas y ojeras, y espero que les haya gustado muchísimo la reseña de este libro, que como verán me ha entusiasmado y espero haber conseguido transmitir ese entusiasmo, porque la verdad que cuando encuentro joyitas como esta pues me encanta sacarlas y que todo el mundo podamos disfrutarlo tanto como lo he hecho yo. Me voy a despedir ya hasta el siguiente vídeo, estamos terminando el año, voy a ver si consigo leer algo más porque la verdad que tengo un pequeño bloqueo después de esta historia, y si eso es así pues le traeremos vídeos al respecto. Mientras tanto, pues haré algún book tag, alguna cosita por ahí que tengo pendiente y seguiré preparando esos premios gafas y horas que ya están en camino y que yo espero que sea tan divertido como lo tengo en la cabeza. Sin más, me despido, hasta el siguiente de los vídeos. Chao.